Hola, soy Daniel Fuentes de Sedavilu Web Academy. Hoy vamos a estar aprendiendo a crear nuestros formularios, los cuales constituyen un recurso fundamental para lograr establecer una sinergia comunicacional entre la empresa y el usuario que visita ese sitio web o esa página o esa aplicación. Además, en la construcción del formulario vamos a aprender a otorgarle esas características de animaciones en el momento en que se están efectuando la captura de los datos, es decir, en nuestros inputs. Además, la parte interesante de todo ello es que tenemos que comprender ciertos elementos teóricos fundamentales para internalizarlos y poder entonces aplicar nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra imaginación para la construcción de los mismos. En este sentido, lo primero que vamos entonces a entender es cómo es esa mecánica que tenemos que tener muy en cuenta en el momento en que vamos a construir nuestros formularios. Así que vamos a ello. Muy bien. Como puede observar a través de MDN, que es la plataforma que le estoy mostrando, bien, dese cuenta que para nosotros construir un formulario, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar una etiqueta precisamente que se llama form, de formulario. Esta etiqueta, de alguna forma, es, digamos, como la principal etiqueta que tenemos que utilizar para crear los mismos. Estas etiquetas, una vez colocarla, fíjese que tenemos varios atributos. Bien, no son los únicos, hay otros más. Pero acá la parte interesante que tengamos al reconocimiento es que al nosotros crear un formulario, ese formulario se está creando del lado del from, ¿ok? Desde el lado del frontend. Los datos que se coloquen en el respectivo formulario deben ser enviados a alguna parte y esa alguna parte es el backend. Por lo tanto, cuando ustedes ven acá que dice action, ese action constituye a dónde vamos a enviar o a qué aplicación o a qué programa va a recibir esos datos desde el front que les vamos a estar enviando. Luego, fíjese que acá tenemos algo que nos dice el método. El método se refiere exactamente a los métodos HTTP y es la manera en cómo nos vamos a comunicar desde el front hacia el back. Es decir, vamos a enviar los datos de una manera insegura o vamos a mandar los datos de una manera segura. Cuando decimos segura o insegura, es que cuando nosotros utilizamos acá el método get, es porque el método get es cuando vamos a estar haciendo consultas al servidor. Ahí utilizamos el método get. Cuando nosotros vamos a enviar los datos de forma segura al backend, ahí utilizamos entonces el método post, que son simplemente métodos que obtenemos a través de lo que serían los verbos o métodos HTTP. Bien, luego dentro de la construcción del formulario, cada quien generará su propia impronta para determinar cómo lo va a construir. Es decir, va a colocar la captura de cada datos a través de una caja. Fíjense que acá, por ejemplo, estamos notando que tenemos una caja, bien, y adentro de la caja tenemos una etiqueta que precisamente se llama etiqueta, que es la que va a aparecer como esta información dispuesta aquí, bien, que vendría a ser como la información que se le pide al usuario. Y finalmente tendríamos el input. Acá la parte interesante es reconocer que estos inputs tienen distintos tipos y esos tipos van a depender de qué tipo de dato tú le vas a pedir al usuario. Es decir, si nosotros verificamos de igual forma acá en MDN, podemos darnos cuenta perfectamente que acá con respecto a los inputs hay distintos tipos. Bien, y todo ello va siempre a depender de qué es lo que le vamos a pedir al usuario. Es decir, si nosotros verificamos acá, aquí mismo en MDN, nos podemos dar cuenta que hay un input type buttons, en donde va a aparecer exactamente un botón. Tendríamos un input type checkbox, que bueno, es para nosotros poder seleccionar alguna alternativa dentro del formulario. ¿Sí? Aquí la parte interesante del checkbox es que nos va a permitir seleccionar múltiples opciones o alternativas. Color es bueno para permitirle al usuario que seleccione un color específico. Bien, fíjese que se abre inclusive todo lo que vendría a ser la galería de colores y nosotros simplemente seleccionamos el color que deseemos y en el momento en que lo seleccionamos ese es el color que va a aparecer por supuesto en el recuadro, ¿no? Fíjense que si nosotros le vamos a pedir al usuario una fecha de nacimiento o una fecha de ingreso, entonces tendríamos el input type date, aquí como lo pueden notar, fíjense que se abre inclusive un calendario, el cual nosotros simplemente lo que hacemos es que seleccionamos y ahí automáticamente tendríamos la fecha
incluyendo el día, el mes y el año que hemos seleccionado. Y así sucesivamente, vea que tenemos para cada tipo de dato que le vamos a pedir al usuario, pues tenemos un distinto tipo, digamos, de dato, ¿no? Aquí tendríamos el input type email, porque vamos a pedirle un email al usuario, cuando le vamos a pedir para que él incorpore algún tipo de archivo, ¿sí? Un resumen curricular, una imagen, un avatar, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una cantidad de distintos tipos. Fíjense, por acá tendríamos el input type password, ¿vale? Que se refiere que cuando nosotros colocamos el password, fíjese que al colocarlo lo que observamos son unos puntitos, ¿bien? Que significará que esto es un dato que se está capturando con un tipo de dato llamado password. Bien, aquí tendríamos los radio buttons, que a diferencia de los checkbox, los radio buttons es solamente para tú poder seleccionar un solo elemento. Bien, entonces bueno, ahí tendríamos toda una cantidad de recursos. Fíjense que aquí tendríamos el input type satme, que es precisamente el que va a ejecutar algo así como la presentación de un pequeño botón, el cual al nosotros accionarlo es el que va a enviar los datos al servidor. Bien, entonces esos son elementos interesantes. De igual forma, acá en la W3 Schools vamos a encontrar también bastante información inherente a la parte de los, digamos, de los formularios, ¿vale? En donde aquí tendríamos todo lo que sería la lógica, la mecánica, los distintos tipos de input que le acabamos de presentar para que los tenga por allí siempre presente, ¿sí? Es importante que tenga muy claro que no solamente hay la captura de datos a través de los inputs, sino que también podemos utilizar los select. El select no es otra cosa sino el dar la posibilidad para que el usuario determine algo así como de un conjunto de datos que él seleccione alguno, como lo puede observar aquí. Bien, en este caso estaríamos construyendo un select. Options es un select option, es otro tipo de dato que podemos pedir al usuario dentro de nuestros formularios. Y finalmente por acá tendríamos otro tipo de dato como lo es por ejemplo el text area. El text area, a través de él, lo que nosotros vamos a lograr es, por ejemplo, determinar al usuario para que él coloque, por ejemplo, indique todas sus observaciones, ¿sí? Entonces la persona nos va a aparecer acá directamente un cuadro y acá nosotros podemos entonces escribir lo que nosotros deseemos en función de la captura de datos. Y fíjense que él inclusive controla a través de un pequeño scroll, ¿bien? En función de todo lo que nosotros podamos escribir en esa captura de datos que vendría a ser un text area. Bien, ahí la parte interesante es que dependiendo, claro está, del tipo de dato que le vamos a pedir al usuario y por supuesto dependiendo del tipo de formulario que vamos a crear, entonces podemos, por ejemplo, crear un formulario de registro. Este formulario de registro de datos, tal como lo puede notar, fíjese que acá le estamos pidiendo una cantidad de datos al usuario, ¿bien? Y dependiendo pues de lo que nosotros siempre vamos a desear, es lo que vamos a construir como formulario en sí. Acá la parte interesante, y ya ahí le dejo para que ustedes a través de sus comentarios me señalen si les gustaría, por ejemplo, a futuro, por ejemplo, que yo les grabase un video para que ustedes aprendan a validar todos sus elementos de trabajo desde el lado de HTML. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo, por ejemplo, aquí tengo una validación que para el nombre tiene que tener como mínimo 3 letras. Es decir, si yo escribo una sola letra, fíjense que me marca un contorno de color rojo, queriéndome decir que eso no está bien. Si coloco otra letra, fíjese que tampoco, y si coloco una tercera letra, entonces él lo asume como un valor correcto. Por lo tanto, él me genera una validación y me está colocando además una decoración alrededor del input. Bien. Acá fíjese cuando yo coloco, por ejemplo, un correo, si yo escribo, por ejemplo, mi correo personal y además coloco aquí, por decirles algo, un numeral y escribo gmail.com, fíjese que inmediatamente él comprende que realmente esto no es un correo válido. Eso significa que si nosotros cambiamos el numeral y colocamos, por ejemplo, digamos, el arroba, pues fíjese que inmediatamente él establece que sí está correcto y me lo tilda como verde, ¿ves? Una decoración ahí en verde. Con respecto a la contraseña, fíjese que se está validando como mínimo 6 caracteres, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, me lo marca como rojo, 6, ya él entiende que está válido el valor y él lo asume, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, está perfecto. Y bueno, yo aquí le puedo dar el botón de registrar. Cuando yo le digo registrar, estos datos van a viajar desde el front hacia el back. Lo que nosotros además tendríamos acá, como lo pueden observar, es que estamos utilizando una imagen
y esta imagen está creada con lo que sería inteligencia artificial a través de Microsoft Bing. Para crearla, simplemente puede darle un clic a donde dice Copilot. En Copilot puede ir entonces a una alternativa que va a aparecer por acá, ¿verdad? Que nos dice diseño. Y acá es donde ustedes perfectamente, bien como lo indica, lo único que tienen que hacer es escribir en el prompt lo que ustedes desean construir como imagen. Y al enviarlo, él inmediatamente le va a construir hasta 4 alternativas de imágenes para ustedes utilizar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo de forma sucesiva? Bueno, vamos a estar creando un código de nuestro formulario de login. Es decir, si nosotros verificamos algo como lo que usted está viendo acá, es lo que vamos a estar creando, un formulario de login, el cual, fíjense que acá tendríamos entonces unos datos con unos iconos dispuestos que cuando yo le doy un clic, fíjense que ocurre ahí como especie de una pequeña animación. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque esto hace generar una vistosidad muy profesional. Además, le indico lo siguiente. Imagínese que usted trabajando para una empresa le piden crear un formulario y esa empresa está promocionando algún producto. Bueno, de ese producto puede ser que tengan o bien sea una imagen o bien sea un video. Entonces usted puede colocar directamente, como bien lo puede observar acá, puede colocar la imagen o puede colocar el video. Y eso le da una vistosidad muy profesional al mismo. Además que como puede darse cuenta, también está trabajado con lo que vendría a ser modo oscuro. Bien, al menos en este caso, como lo puede observar. Bien. Muy bien. Como puede darse cuenta, es bastante, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo. Pero eso lo vamos a continuar en nuestra próxima sesión. Así que hasta la próxima.